Bienvenidos a una nueva clase de Historia del Arte Latinoamericano. Seguimos nuestro recorrido por el arte precolombino. En la clase anterior vimos las culturas más importantes del período preclásico. Ahora es el turno de ver y analizar las culturas más relevantes del período clásico. El período clásico de Mesoamérica abarcó aproximadamente desde el año 200 después de Cristo hasta el 900 después de Cristo y se lo considera como el momento de máximo esplendor creativo de las culturas mesoamericanas, donde los centros urbanos, las artes, ciencias y técnicas alcanzaron su apogeo. Aunque las culturas de Mesoamérica en el período clásico eran diversas y tenían sus propias particularidades, también compartían varias características y elementos culturales en común, entre las cuales se destacan las siguientes. Organización social. Todas las culturas mesoamericanas del período clásico eran sociedades estratificadas, es decir, con una jerarquía social y una división del trabajo. La cima de la sociedad estaba ocupada por los gobernantes, los sacerdotes y los guerreros, seguidos por los artesanos y campesinos. Durante el período clásico se construyeron grandes centros ceremoniales y ciudades que contaban con monumentales edificios y estructuras arquitectónicas como templos, palacios y pirámides. Se construyó con planificación y de acuerdo con fundamentos mítico-religiosos, astronómicos y estéticos, manifestando una profunda fe mística que abarcó a todas las expresiones políticas, sociales y plásticas. Las culturas mesoamericanas tenían un complejo sistema calendárico que les permitía organizar su tiempo y realizar cálculos astronómicos y astrológicos. También desarrollaron sistemas de escritura que les permitieron registrar su historia, religión y conocimientos científicos. Estos sistemas de escritura incluían los jeroglíficos mayas y los glifos zapotecas. El arte era una parte importante de la vida en Mesoamérica durante el período clásico. Las culturas mesoamericanas producían una variedad de obras de arte, incluyendo cerámica, escultura, pintura mural y arquitectura. Esto lo veremos con más detalle cuando exploremos cada cultura clásica mesoamericana. En esta primera parte nos centraremos en la región del Valle de México, para descubrir los aspectos artísticos más destacados de la cultura teotihuacana. La cultura teotihuacana fue una de las civilizaciones más importantes de Mesoamérica, que floreció entre los años 100 a.C. y 700 después de Cristo, en lo que hoy es la meseta central del Valle de México. Aunque se desconoce la identidad étnica de los teotihuacanos, se cree que llegaron a la cuenca de México desde el norte y se establecieron en el valle alrededor del 200 a.C. A partir de este tiempo y lugar, se formó la cultura teotihuacana y la creación de uno de los centros urbanos más grandes de la época, Teotihuacán. El nombre Teotihuacán no fue dado por los habitantes originales. De hecho, no se sabe cómo se llamaba la ciudad en su época de esplendor. Fueron los aztecas los que llamaron Teotihuacán a esta ciudad, y significa lugar donde los hombres se convierten en dioses. Los aztecas tenían ideas nebulosas respecto a sus constructores, ya que habían pasado unos 700 años del abandono de Teotihuacán, y cuando llegaron solo quedaban las ruinas de lo que había sido alguna vez una gran ciudad. Pero los aztecas se referían a ellos como un pueblo culto y pacífico. Teotihuacán comenzó siendo una aldea de agricultores que en todo el valle no superarían los 6.000 habitantes. Pero en el período clásico fue una de las ciudades más grandes del mundo antiguo, llegando a tener para el 500 después de Cristo una extensión de 24 kilómetros cuadrados y quizás una población cercana a los 125.000 habitantes. La misma contó con barrios residenciales exclusivos de artesanos y construcciones orientadas. Se cree que Teotihuacán fue una ciudad multicultural, habitada por personas de diferentes orígenes étnicos y culturales.
Las evidencias arqueológicas sugieren que había residentes de las tierras altas de México, la costa del Golfo y las zonas mayas. Teotihuacán fue por más de 2 siglos el centro de una vasta red comercial importadora de materias primas y exportadora de objetos manufacturados, suntuarios o religiosos. Para sostener este vasto sistema mercantil, debieron contar con un poderoso ejército que protegiera el libre tránsito de las mercancías. Entre las relaciones más formales se encuentran las que mantuvieron con la zona maya, principalmente con Caminal Juyú y Tikal. El intercambio comercial impulsado por Teotihuacán dejó su impronta en todo el territorio mesoamericano, repercutiendo en arte, economía y religión. Con el dogma mítico religioso institucionalizado, el culto fue centralizado en Tlaloc, dios de la lluvia, al cual le rendían sacrificios humanos, Quetzalcóatl, serpiente emplumada, metonimia de tierra y cielo, y Chalchutlicue, diosa de las aguas terrestres. El fin de Teotihuacán sobrevino cuando su grandeza decayó por motivos aún desconocidos, al ser saqueada e incendiada por el 670 después de Cristo. Esta caída fue la primera de una serie de convulsiones que derrumbaron a las culturas del mundo clásico. El género plástico que más podemos destacar de la cultura teotihuacana es la arquitectura, sobre todo su diseño urbanístico, civil, ceremonial y astronómico, que por sus características es único en Amerindia. Los antiguos teotihuacanos eran muy avanzados en términos de urbanismo y planificación urbana. Las calles de la ciudad están trazadas en un patrón de rejilla que se extiende por más de 20 kilómetros cuadrados, y están alineadas con las estrellas y los planetas. En síntesis, el centro de culto se define por una avenida de norte a sur llamada la Calzada de los Muertos, de 40 metros de ancho y actualmente de 2 kilómetros de largo, que vertebra el diseño urbanístico general de la ciudad y la divide en este y oeste. La pirámide Templo del Sol, de 63 metros de alto y 220 por 220 metros de base cuadrangular. Se levantó con 4 basamentos talud. Su frente se dirige al oeste y fue observatorio astronómico. En dicho frente posee 4 secciones de escaleras que ascienden a la cúspide donde se hallaba el templo. La pirámide Templo de la Luna, de 110 por 110 metros de base y 60 metros de alto, ubicada en el extremo norte de la calzada. Es de tamaño menor que la pirámide del Sol, pero se encuentra a la misma altura por estar edificada sobre un terreno más elevado. El templo de Quetzalcóatl. Dentro de la ciudadela encontramos una enorme plaza de 400 por 400 metros, con una pirámide templo dedicada al dios. Esta pirámide escalonada está recubierta por esculturas. En un principio se pensó que las esculturas que acompañan a las cabezas de serpiente emplumada se trataban de representaciones de Tlaloc. Sin embargo, se tratan de Zipactl, que quiere decir cocodrilo. Este personaje fue muy importante ya que con él se representaba el primer día con el que se iniciaba el calendario lunar de 260 días. Es por eso que el templo de Quetzalcóatl pudo haber sido un templo edificado al tiempo. Otras edificaciones destacadas son el Palacio de Quetzalpápatlotl, el Palacio de los Jaguares y muchas edificaciones más que en su día fueron de gran belleza. La mayoría de los edificios de Teotihuacán fueron construidos con adobe, una mezcla de arcilla y paja que se seca al sol. La superficie de los edificios se recubría con una capa de estuco, una mezcla de cal y piedra triturada, que se utilizaba para crear una superficie lisa y uniforme. Posteriormente se aplicaban capas de pintura sobre el estuco para decorar los edificios y resaltar sus características arquitectónicas. Se cree que los antiguos teotihuacanos utilizaron una variedad de pigmentos de origen natural para crear los colores brillantes que adornaban sus edificios. Sin embargo, con el tiempo los pigmentos se desvanecieron y se desgastaron debido a la exposición al sol, la lluvia y el viento, lo que ha dado lugar a la apariencia rojiza
que a menudo se asocia con Teotihuacán hoy en día. Otro género destacado fue la pintura mural. Los murales de Teotihuacán estaban pintados con una variedad de pigmentos naturales, incluyendo minerales, plantas y animales. Se utilizaban técnicas y materiales muy sofisticados para crear los colores vibrantes y duraderos que adornaban los muros de los edificios. Los colores más comunes utilizados en los murales de Teotihuacán eran el rojo, el amarillo, el verde, el azul y el blanco. También se utilizaban otros materiales, como la cochinilla, un insecto que se encuentra en los nopales y se utiliza para obtener pigmentos rojos y morados. Los murales de Teotihuacán también a menudo presentan figuras geométricas, diseños abstractos y escenas de la vida cotidiana. Estos murales eran una forma importante de expresión artística y comunicación visual para los antiguos teotihuacanos, y nos proporcionan una visión fascinante de su cultura y sociedad. También se destaca la cerámica, con diseños formales propios. Fue soporte de abstractas ideografías mitológicas esgrafiadas y coloreadas sobre una capa de cal. Ahora viajamos al Valle de Oaxaca para descubrir otra cultura clásica, la cultura zapoteca.